tardes. Buenas tardes. Vengo aquí a hacer una entrevista sobre la carrera del periodismo. Entonces, la primera pregunta que quisiera realizar sería: ¿qué fue lo que me inspiró a escoger esta carrera? Y me enviaron a la radio Farabundo Martí, que era una radio clandestina de una de las fuerzas de la guerrilla, el FMLN, y llegué a Chalatenango, a la radio en 1985. Entonces, el 92, que terminó la guerra, yo no tenía una carrera universitaria, y estudiar economía con un hijo y con trabajo creo que era bien difícil. Entonces decidí que iba a estudiar lo que ya había aprendido, porque en la radio aprendí a locutar, aprendí a redactar, aprendí a producir programas. Además que en esa época se usaba mucho la creatividad por la situación. Entonces me metí a la Universidad de El Salvador a estudiar periodismo y me fui formando, pero como nunca dejé de trabajar porque tenía que comer, entonces trabajé siempre. La radio Farabundo Martí, como la radio Venceremos, se vinieron a la ciudad y se instalaron aquí, y producto de los acuerdos de paz funcionaron como radios legales, normales. Yo tenía una producción ecológica en la radio, conducía una radiorevista de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y también salía a reportear, y eso combinaba con mis estudios. Entonces yo tuve la suerte de tener la teoría y la práctica, y además ya traía una experiencia también. Entonces me resultó fácil en términos de que tenía conocimientos, pero difícil porque yo entraba a las 6 de la mañana a la radio, hacía la locución del primer noticiero, que era de 6 de la mañana a 6:30, y luego hacía turno corrido hasta las 2 de la tarde, y a las 3 de la tarde entraba a la U a clase. Entonces yo tenía clase de 3 de la tarde a 8 de la noche. Fin de año terminaba muy agotada porque era trabajo y estudio, ¿no? A la vez. Y bueno, tenía un hijo también chiquito. Por suerte que mi esposo dijo: bueno, tú estudias los primeros 5 años y después entro yo a estudiar, porque tampoco había terminado la carrera. Así fue como me fue gustando más y me fui metiendo más. Quizás el aprendizaje más grande en términos de conocimiento del país en época de posguerra fue haber cubierto la Asamblea Legislativa como fuente. Estuve un año cubriendo la Asamblea Legislativa por parte de la radio, y ahí se conoce bastante del país y de cómo se mueve la gente para conseguir cosas, pero también para trazar cosas. Y después de eso tuve problemas por la línea editorial que siguió la radio, y me salí a hacer lo que había aprendido. Empecé a hacer ¿cómo se llama? Le hacía anuncios a los lugares de la Troncal del Norte que tenían comercios. Entonces le decía: mire, yo le hago su anuncio, se lo promociono, y de repente salí ganando más dinero el primer mes de hacer eso. Y dije: bueno, ¿y cómo es esto de arte? Y después me dijo una amiga: mira, están ofertando una plaza en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la Adjunta de la Mujer. Le dije: pero yo no tengo título porque yo estaba estudiando todavía. No, pero ve, y fui. Y de esas cosas fortuitas, la procuradora Victoria Marina Velázquez de Avilés, que fue la primera mujer procuradora, no la primera procuradora, ¿verdad?, pero sí mujer, resulta que meses atrás o semanas atrás yo había cubierto por la radio una homilía en Catedral Metropolitana, y todos los medios se fueron a entrevistar a Sáenz Lacalle, al arzobispo, y solamente yo la entrevisté a ella.
Entonces cuando pasé la entrevista, la procuradora adjunta era la licenciada Araceli Zamora, me dijo, ¿y tú entrevistaste tal? Sí, le dije. Me dijo, pues el trabajo es tuyo. O sea, la procuradora había dicho que a mí se me contratara, aún sin licenciatura. Entonces yo dije, bueno, qué bueno. Y había una compañera que estudiaba en la UCA, que ya era licenciada, pero era muy jovencita. Entonces resulta que yo, la bachiller, era la jefa de la licenciada. Ahí aprendí un montón. Ella me mandó un curso de formación en género durante 6 meses y empecé a trabajar. Y después ya no trabajé como periodista, sino como comunicadora institucional. Estuve ahí, estuve en otros lugares, en COACES, que era la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador, que también era la jefa de promoción y difusión. De ahí con los lisiados de guerra, que estaban haciendo todo un trabajo de incidencia para que se les reconociera. Entonces yo les hice la misión, visión, todo el trabajo. ALGES, Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador. Y después me dijeron que había un trabajo en la Universidad de El Salvador, en comunicaciones, y fui, pero pagaba bien poquito. Entonces ahí empecé a redactar para el periódico El Universitario, pero también fui la primera presentadora de Campus TV, que era el primer programa de televisión que tenía en la universidad. Prácticamente con el entonces jefe, el secretario de Comunicaciones, el licenciado Vargas, hicimos la idea de las secciones del programa, lo íbamos a grabar a Canal 10, después a Canal 12, pero me salí porque demasiado poquito pagaban y yo necesitaba más. Entonces ya me puse a hacer consultorías, investigaciones, escribir, y quiero ver, realmente me titulé bien tarde. Yo terminé la carrera en el año 2000 y de ahí ya no quería saber nada de la universidad, pero resulta que después me contrataron en la Secretaría de Relaciones Internacionales, el doctor Espinosa, que es el actual viceministro de Políticas de Salud, y me dijo, bueno, pero tienes que tener tu título para que me pudieran pagar un poquito más, ¿verdad? Que bueno, de modo, voy a terminar. Y ya me puse a hacer la tesis, y yo quería hacer la tesis de la experiencia de la radio, de la Farabundo Martí. Entonces yo ya tenía entrevistas de un montón de la gente fundadora, digamos, y empecé a hacer ese trabajo de la radio, y finalmente me titulé en el 2003, y la doctora Marisabel Rodríguez era la rectora de la universidad. Y después de eso, cuando la doctora salió de la rectoría, ella me trajo al Ministerio de Salud. Entonces ya no volví, digamos, a hacer periodismo como tal, sino comunicación institucional. Entonces hubo un poco de, más que inspiración, necesidad, pero facilidad para poder estudiar lo que ya había aprendido. Al momento de, bueno, esta pregunta se va redundante, porque al momento de graduarse, ¿cómo percibió la demanda de la carrera? Pero técnicamente ya tenía un trabajo cuando se había graduado, así que puedo proseguir con otro, que ¿cómo percibe la demanda actual de la carrera en sí? Pues ahorita es bien difícil. Vaya, te voy a decir lo que se daba desde antes y se da ahora. Las empresas de comunicaciones pagan muy mal al periodista. Entonces resulta que hay mucha gente joven que de pronto vive con la familia, que no necesita mucho ingreso económico y hace por cualquier paga el trabajo. A veces graduados, a veces no graduados. Ahora cada vez se gradúan más, creo, que antes. Entonces, las empresas como tal también ya no tienen, bueno, por lo menos es como complicado ya que puedan tener un trabajo fijo. Por ejemplo, la prensa escrita, que ha tenido tanta pérdida de anunciantes y eso, ha hecho despidos masivos últimamente de periodistas.
Pero por decirte, uno de los medios escritos a una reportera que tiene ya esta maestría le pagaba $360, por decirte. Entonces esa es una paga muy baja a la preparación de la gente. Y la televisión también, como hay más medios ahora y también el tema digital, ya la demanda creo yo que cada vez es menos. Y también depende de la línea editorial del medio. Si tú tienes un pensamiento más progresista y estás en un medio conservador, no vas a poder hacer lo que tú piensas o quieres, sino que el medio te va siempre a mandar por donde el medio quiere, porque al final el dueño del medio es el que dicta cómo hacer las notas. Entonces, para la gente profesional que tiene ética periodística, que averigua bien sus fuentes y que tiene una versión de las cosas, resulta bastante incómodo que te cambien la nota o que te digan, que te inviten a decir mentiras. Yo de hecho de la radio renuncié por eso, porque de pronto llegó un director que quería que yo dijera cosas que no ocurrían, entonces yo le dije que eso no lo iba a hacer. Entonces ya depende mucho de tu formación profesional y tu ética periodística para trabajar. Creo que esta pregunta viene al caso y es ¿qué opina de cómo se ejerce el periodismo en el país? Es eso, ¿no? O sea, yo creo que el periodismo tiene mucha atadura, sobre todo en los medios conservadores. Y hablo de los medios conservadores, aquellos medios cuyo dueño de la empresa tiene intereses económicos, sea con supermercados, sea con financieras, sea con personas que tienen poder económico. Entonces eso dicta mucho cómo es la línea del medio y le cambia al periodista incluso las notas. Entonces hay otros medios que son como más amplios, que tienen otra visión y ha variado, creo yo, a partir del 2009 para acá, que cambió con un gobierno de izquierda, ¿no? Porque antes era simplemente, había una llamada telefónica de un empresario al dueño del medio y ese periodista era despedido, punto. No había para dónde. Entonces yo creo que hay mucho medio que obliga al periodista a hacer lo que el dueño quiere, no lo que el periodista cree. Porque una regla del periodismo es que por lo menos se tengan mínimo 3 fuentes, si son 5 mejor, para verificar la información, ¿verdad? Si lo que me está diciendo el funcionario es cierto, si lo que me está diciendo la gente es cierto, o sea, tienes que tener cómo confrontarla. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que es un desastre, que nunca hay medicamento, que no hacen nada, pero cuando te vas a los indicadores de medición de cómo está la salud pública de este país, nunca antes como ahora se había reducido la mortalidad materna. Nunca. La mortalidad materna, la mortalidad infantil. Nunca antes había habido una atención en salud mental como ahora. Entonces hay muchos nunca que nunca se habían hecho y que ahora se hacen. Entonces eso no te lo van a publicar los medios conservadores o de derecha, ¿no? Sino que lo que intentan es decir que esto es un desastre, que no se hace nada, y claro, también hay muchos retos, ¿verdad? Falta presupuesto, hay que atender más a los médicos en área social y a las enfermeras y a los promotores que están en las zonas más lejanas, ¿verdad? Porque a veces el presupuesto es poco para todo lo que hay que hacer. Pero todo está con el lente que se mira, pero lo que no pueden fallar son los índices de medición, los datos sí no mienten. Antes había 3 casas de espera materna, hoy hay 21. Antes no había bancos de leche humana, hoy hay 3 bancos. No había lactarios, ahora hay más de 30. O sea, se está haciendo un montón, pero poco se da a conocer. Bueno, y creo que esa sería más que para terminar, ¿cuál es su visión
un buen periodismo, o sea, un periodismo ejercido correctamente, en contraste a todo. Yo pienso que el periodismo ejercido correctamente es aquel que verifica las fuentes de información, que tiene una cantidad de fuentes interesadas y no interesadas sobre el mismo tema para sacar una información veraz, y que también entreviste a la población, porque no es lo mismo para un oligarca, una gente rica, que diga que los subsidios que da el gobierno eso no sirve, o que los útiles que da el gobierno no sirve, que ir a entrevistar a un cantón, a una persona que no tiene zapatos, que no tiene cuadernos, que su mamá y su papá no lo van a poder mandar a la escuela así como se hacía antes, no iban a la escuela, van a tener un uniforme. Entonces todo es desde el punto de vista de aquella persona que es beneficiada o no con los programas que da un gobierno o cualquier entidad. Entonces un buen periodista debe de buscar diferentes fuentes para poder tener una información lo más objetiva, lo más veraz posible, porque si no te vas a ir en la colada de lo que todos dicen, ¿verdad? Y a veces, como decía, bueno, la propaganda nazi era decir muchas veces una mentira hasta que pues, se sintiera una verdad, ¿verdad? Miente 1000 veces y dejarás esa mentira como verdad, cuando en la realidad es otra cosa. Entonces un buen periodista debe confrontar con la realidad de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela es un buen laboratorio de análisis, y es como las grandes agencias mediáticas internacionales ponen como, híjole, un país en desastre, el dictador más terrible. Y por lo menos yo he platicado con gente que es artista allá, y que de repente tenía a su mamá, a su papá que no. Para finalizar, agradecerle el tiempo que se ha tomado para esta entrevista. Y bueno, agradecerle ya personalmente sobre la visión que me ha dado acerca de la carrera. Y decir que me ha parecido bastante correcto su ética periodística. Y eso es algo que admiro bastante. Muchas gracias. Gracias a ti, porque siempre uno ya de mayor debe transmitir experiencias a la juventud, y personas informadas son personas que no van a ser nunca manipuladas, y un periodista tiene por norma leer, tiene que informarse y tiene que buscar siempre diversas fuentes para una misma información, de tal manera que pueda comprobar lo que en la realidad está pasando y lo que el funcionario, la funcionaria, el empresario, la empresaria dice. Entonces siempre la invitación es a informarse bien y tener la información de primera mano, porque también en la comunicación institucional hay veces que alguien te dice tal dato y no, te vas a la fuente y es otro. Entonces siempre hay que verificar la información, leer mucho y procurar tener una excelente ortografía, porque si no eso daña la vista cuando uno ve faltas de ortografía en alguien que estudia periodismo.